Bienvenidos al programa En Persona. Hoy estamos con el alcalde Juan Antonio Peña Hernández, alcalde de la ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas. Bienvenido al programa En Persona. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarle, alcalde, por su triunfo. El Partido Ciudad es el único que ahora está gobernando en Gran Canaria. ¿Se ha votado a la sigla o a usted como líder? Bueno, eso es un análisis bastante profundo y tendríamos que preguntarle a los votantes. Yo creo que ha existido de todo. Es decir, CIUCA es una formación implantada en el municipio de Telde desde la década de los 2000 y por el camino pues me imagino que hay personas que se habrán acercado al proyecto no solamente por mi persona, sino también por los compañeros y compañeras que van en la lista electoral. Esto sucede en todas las formaciones políticas, que a veces pues, no solamente son las siglas y el proyecto, sino es la persona que lo encabeza o la persona que va en las listas, y también otras, a lo mejor no dejaron de votar porque era yo, es decir, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, que imagino que habrá de todo. Y alcalde, los 8 años de estar en la oposición en la ciudad de Telde no ha sido fácil. No, bueno, fue una primera etapa. El compañero Guillermo Reyes fue el candidato en el año 2015, fuimos a la oposición y ahí fue cuando me inicio como concejal. Yo estaba en el número 2 de esa lista, voy como concejal, asumo la portavocía por primera vez en el partido y en 4 años ya me preparo para ser candidato. Es decir, yo en 4 años fui concejal, portavoz y candidato. Voy a las elecciones de 2019, me presento por primera vez. Me quedé un poco arrascado porque por 400, 500 votos no saqué los mismos concejales que teníamos. Es decir, teníamos 4 concejales y perdimos un concejal, me quedé con 3. Entonces a partir de ahí sí es verdad que ya lidero el proyecto en el salón de pleno, empieza esa regeneración democrática que llamo yo y empieza a incorporarse mucha gente. ¿Qué es lo que sucede en esos 4 años? Que me quedé solo en la oposición. El resto de formaciones políticas decidieron abandonar el municipio, decidieron abandonar sus actas, algunos de los concejales, para asumir otros cargos en otras instituciones y ante un gobierno opaco, una oposición que responde. Entonces llegan las elecciones y la gente me preguntaba ¿qué es lo que va a ocurrir? Y yo más o menos siempre le hablaba de tendencia, porque estaba en la calle también. Es decir, yo ha estado pateando los barrios estando en la oposición. Sí. Y al final, cuando hace un mes o 2 estábamos en esa campaña electoral, yo iba a Cazadores, iba a La Breña, iba a Hoyaniebla, iba a todos esos pagos donde ningún candidato fue 4 años, la gente reconocía el trabajo y era bien aceptado. Yo iba palpando como la gente me decía, Juan Antonio, es que llevas 4 años en los barrios, es que llevas 4 años a pie de calle. Yo he dado mi número de teléfono personal a todo Telde, en los medios de comunicación, en la calle. ¿Eso qué es lo que he hecho? Que el ciudadano contacte directamente conmigo. A día de hoy yo me siento en esta casa, en esta televisión, sin tener a un ciudadano esperando para hablar con su alcalde. Tengo la lista cero y me voy todos los días del ayuntamiento intentando atender a todo el mundo. Y otras tantas pues en la calle y en el teléfono móvil. Y al final eso es lo que demandaba los ciudadanos, tener cargos públicos cercanos. Otra cosa es que le resuelva, que si siempre se les resuelva, bienvenido sea. Pero cuando no se les resuelve, se les miente y no se les atiende, es lo que pasa en las elecciones. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa En Persona, nos encontramos con el jovencísimo alcalde de la ciudad de Telde, Juan Antonio Peña Hernández, que hoy estrena en nuestro programa, en el programa En Persona en Canal 13 Canarias. Alcalde, ¿cuál es su secreto para el proyecto de Telde? Bueno, la cercanía, porque sí. eres una persona, perdona que te tutee, muy cercana, porque a veces los alcaldes... el alcalde, la corporación municipal, el primer contacto que tiene el ciudadano. Entonces, realmente tú te conoces todos los pagos en los barrios cuando estabas ejerciendo tu labor de oposición solo y pasando frío. Sí, bueno, yo solo no creo que estuve porque los ciudadanos me dieron un cariño terrible. Es decir, donde iba, siempre me daban ese apoyo, ese cariño, esas críticas constructivas. Aprendí muchísimo y sigo aprendiendo de aquello. Yo dije que el primer día iba a estar ya visitando a los barrios y me acuerdo en la campaña electoral decir el día 19 de junio, es decir, la toma de posesión fue el 17, el 19 voy a estar en Cazadores bajando de la Catedral de los Marteles a La Breña. Y fui ese lunes por la tarde y estaban los vecinos de la calle. Sin haberles comunicado nada por teléfono ni llamado, ya sabían que iba a visitarles el alcalde y la alegría. El otro día, tristemente, una noticia del incendio, los jóvenes en la calle esperando, agradeciendo, la primera vez que viene un alcalde y está con nosotros, que pasa la noche con nosotros,
Es decir, yo creo que el secreto es ese, estar en la calle, decirle la verdad al ciudadano. Yo no soy ningún superhéroe, ni los cargos públicos lo son, y tenemos que ser transparentes. Cuando no se solucionan los problemas, cuando no tienen alternativas, hay que explicarlo, y el ciudadano lo entiende. Yo ayer me reuní con muchísimos vecinos de Jerez que tienen problemas y no fui con ninguna solución. Creí que el alcalde, el representante de los ciudadanos tienen que estar ante su problema, y no tengo la solución, es un problema pues, de otras instituciones. Para mí lo fácil hubiese sido decir, mira, no es mi competencia, o que vaya el concejal correspondiente a resolverlo, pero yo estaba ahí y eso lo agradece el ciudadano. Lo fácil aquí siempre ha sido quitarse competencia de encima y decir eso es el Cabildo, eso es el gobierno de Canarias y aquí... pasarle la pelota a otra administración. Y no sé, yo creo que la clave es esa, la cercanía. He renunciado al coche oficial, he renunciado al móvil institucional, a la tablet, a la conexión informática, al protocolo, a los 45.000 euros que nos costaba el protocolo en Telde, a tener trabajadores municipales a disposición de la alcaldía, a sabiendas que hay otros recursos importantísimos como servicios sociales sin personal. Entonces yo creo que lo que he hecho es priorizar en esa atención ciudadana. Yo empiezo a atender a los ciudadanos a las 7 de la mañana. Cita previa. Es decir, y saben que van directamente a la alcaldía, que suben al edificio y que les atiendo. Pero es que esto pasa incluso con los trabajadores municipales, que me dicen, Juan Antonio, que yo llevo X tiempo trabajando en este edificio y nunca había subido a la tercera planta, nunca había estado en la alcaldía, y eso es triste. Por lo tanto, yo creo que un cambio de forma es importante. Llevamos 50 días, parece que llevamos mucho más tiempo, pero ese estado de ánimo, esa ilusión, el ir adelante, yo creo que es lo que reina ahora mismo en Telde. Coméntanos, alcalde, el pacto con Partido Popular, Coalición Canaria y más por Telde, ¿fue un pacto fácil o realmente fue los programas? Vamos al tema de la línea estratégica del programa de Coalición Canaria, Partido Popular y... Hay que ser claro, el momento de los pactos no es fácil. Nosotros en Telde, para conseguir un gobierno estable, tenemos que tener la mayoría, que son 14 concejales. Yo tengo 7 y tenía que encontrar entre los resultados electorales otros 7. Yo me siento con todas las formaciones políticas después de las elecciones, a excepción con Nueva Canaria, porque ellos dijeron que se sentarían con todos menos con nosotros, y marcaron la línea roja. Yo no voy a obligar a nadie a sentarse conmigo, y a partir de ahí hago una ronda con todos para formar un gobierno. ¿El por qué estas formaciones políticas? Primero, porque coincidimos y porque hacemos una lectura de las elecciones. Aquí habían dos caminos. Uno era formar un gobierno alternativo, que los ciudadanos habían votado, o un gobierno de derrota, es decir, que los ciudadanos habían castigado en las urnas. Entonces, el resto de formaciones políticas, todas entendieron que había que constituir un gobierno alternativo. Ahora lo siguiente, ¿cuántos partidos políticos veían esa hoja de ruta? ¿Cuántos estaban dispuestos a legalizar esa vivienda fuera de ordenación, a decir no a la tercera pista del aeropuerto, al bienestar animal, a los servicios sociales? ¿Cuántos de ellos? Y después otra. Sus partidos les dejaban pactar, el Partido Socialista les dejaba pactar con el Partido Popular o viceversa, de cara a unas elecciones generales. Los antecedentes que habíamos tenido antes de la ruptura de un pacto a 48 horas, es decir, yo creo que hemos conseguido el mejor pacto para Telde. Los socios de gobierno, los compañeros, somos un solo equipo, tanto del Partido Popular, Coalición Canaria y con más por Telde. Hemos ido a una mayoría de 16, la mayoría más holgada de la democracia en el municipio de Telde. Eso es estabilidad. Si hubiésemos querido, no hubiésemos a lo mejor llamado a otras formaciones políticas. Lo hemos hecho con todas y estamos también abiertos con los propios socios a cambiar, a reformular lo que haga falta. Es decir, somos un solo equipo los que estamos ahora mismo, y yo creo que estamos funcionando bien. Yo no tengo ningún problema en absoluto con Sergio Ramos, ni con Héctor Suárez, ni con Juan Francisco Artiles. Ojalá esto hubiese funcionado desde hace bastante tiempo anterior y hubiésemos tenido la oportunidad y otro Telde hubiese sido posible. Y sobre todo el trabajar en equipo. El dejar las siglas políticas fuera y el tener una buena sintonía. Es decir, evidentemente los problemas, como en cualquier trabajo, como en cualquier equipo, surgen, pero el saber debatirlos, el entenderse, y por ahora le digo que estoy súper orgulloso y súper agradecido a los 16 concejales, porque no quito ni siquiera a uno, porque todos están trabajando por el municipio de Telde. Coméntanos, alcalde, las alternativas antes hablaba de los animales, al abandono y maltrato animal en la ciudad de Telde. ¿Qué alternativas propone? Bueno, no es fácil, y yo sé que la exigencia en el municipio de Telde es alta. Desde el primer momento nosotros nos tomamos esto en serio y hemos creado la primera mesa de trabajo del bienestar animal. Esto nunca había sucedido en Telde. Sentar a diferentes concejalías, planeamiento, para buscar un sitio, alternativa. Tenemos que buscar un buen centro de bienestar animal,
urbanismo, obras públicas, la policía local, el veterinario, todas las concejalías, o prácticamente todas, trabajando en una sola dirección. Esto fue algo pionero y lo seguimos trabajando. Hemos rescatado del maltrato animal a muchísimos animales, desgraciadamente, en estos pocos tiempos. Y sobre todo, gracias a la ciudadanía, porque sabe que existe un gobierno sensible y comprometido y nos hacen llegar esos casos. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que sucede en todos los municipios de Gran Canaria. Muchos municipios han cerrado sus depósitos municipales porque al cerrar bañaderos, esa acogida, pues no dan cómo está la situación. Ha sucedido en las Palmas de Gran Canaria, ha sucedido en Ingenio. Telde sigue abierto su depósito de animales y estamos buscando alternativas y estamos intentando mejorar el servicio. La noche de San Juan, la hoguera que siempre se ha hecho al lado de ese depósito, retiramos todos esos animales esa noche para que no estuvieran con el humo, con el fuego, para que estuvieran ahí. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo y nos queda mucho, pero tenemos que partir de que llevamos 50 días. 50 días. Que los ciudadanos son muy exigentes y existe un compromiso. Sí. Pero en estos momentos tenemos garantizado el bienestar animal. Es decir, en estos momentos lo que yo me quejaba en la oposición, que no estaban bien atendidos, que estaban al sol, que estaban descuidados, que no se recogían animales, eso no existe. Ahora mismo los animales están bien cuidados y tienen una atención y hemos creado mesas de diálogo y estamos buscando esas alternativas. Es decir, y pronto va a ser una realidad y espero que en octubre tengamos el servicio que se merecen los ciudadanos y muy pronto ese centro de bienestar animal que es necesario para Telde y sobre todo crear esa red de voluntariado y que estén bien registrados y que funcionen correctamente en el municipio de Telde. ¿Y se trabaja ahora entonces como alcalde con más intensidad cuando estaba usted en la oposición? ¿O? Bueno, evidentemente porque ahora tengo la responsabilidad. Claro, a mí no me valen las excusas, yo creo que ningún ciudadano de Telde me ha visto lamentar. Yo cuando llego al ayuntamiento asumo lo que tengo, la oposición durante estos años me ha llevado a conocer la administración y no me han escuchado ni me escucharán decir esto es lo que me dejaron por culpa de los anteriores o esto es lo que tengo que hacer. No, este es el panorama, los ciudadanos votaron un cambio y lo que quieren es gestionar alternativas. Es la solución, me corresponde a mí solucionarlo y para eso tengo un equipo junto a mí de 15 personas que estamos trabajando. Yo no me voy a echar balones fuera ni decir, pues mire, porque los anteriores lo hicieron peor que yo. No. Ya dentro de 4 años los ciudadanos harán su examen y habrán algunos que lo pasen, otros que no, algunos mejorarán su nota y otros no, pero yo creo que los ciudadanos son los que le corresponde calificarnos y en el mientras tanto resolver, que para eso estamos y es nuestra responsabilidad. ¿Y qué filosofía transmite a su equipo de gobierno para afrontar día a día los problemas de sus vecinos? Que pisen la calle y palpen la emoción y la ilusión de la gente. Es verdad que cuando estamos, yo es donde peor lo paso, sinceramente. Yo cuando estoy en el ayuntamiento y estoy en el despacho, ahí es verdad que vienen todos los problemas y ahí vienen todas las situaciones, tanto las que te trasladan los ciudadanos como las propias que te encuentras dentro. Es decir, con situaciones técnicas, con la falta de personal que tiene este ayuntamiento y cuando sales a la calle yo creo que es ese balón de oxígeno. Esta mañana estaba en la calle en la costa de Telde y se palpaba la ilusión y la gana. Pues el abrir una red social y la gente decirte, has hecho posible que vuelva a creer en la política y sobre todo la gente joven. Vale. Yo en la campaña electoral tuve la suerte de recibir el cariño y lo sigo recibiendo de una población muy joven que no vota. Me decían algunos que estaba perdiendo el tiempo, que en una campaña electoral no podía dedicarle 2 horas, 3 horas a estar con adolescentes que estaban haciendo vídeos de TikTok y te solicitaban para que estuvieras con ellos. Pero ha sido el balón de oxígeno necesario. Cuando sales a la calle y ves a gente joven que te pide una foto, que te pide a los padres un audio o un vídeo para felicitarlos en el cumpleaños, y eso yo creo que en los políticos poco se ve. Entonces, eso significa que se despierta una ilusión y que las buenas energías son las principales que se transmiten rápido. Y esta gente joven, yo les miro a los ojos y pienso en el Telde que vamos a dejar. Estamos trabajando hoy para el Telde de esa generación. Y entonces, ¿cómo era el Telde de antes, alcalde? Bueno. El Telde de hace... pues yo creo que era un Telde... No vamos a nombrar formaciones políticas, pero el de... ¿Cómo lo percibía? No estaba en la calle, es decir, no, a mí hay ciudadanos que me dicen en 50 días he visto más al alcalde que en 8 años a quien estaba. No le ponía rostro a quien estaba hasta que llegó las elecciones y la vi en un cartel electoral. Esta es la primera vez que un alcalde viene a este lugar. Nunca un alcalde vino a ver un club deportivo ni a una competición de natación. Es decir, yo creo que es la ilusión. Por eso la gente joven, el ir a un colegio, ir a cualquier centro de adolescentes, a un lugar de entrenamiento y que le visite su alcalde, yo creo que es sentir el calor de la institución. Yo he sido deportista y yo miraba con anhelo al resto de nadadores de otros clubes
cómo les iba a ver su alcalde, su concejal de deporte, cómo, aunque le saliera mal la competición, ahí al pie de piscina estaba su entrenador, su cargo público, o le recibía en la institución. Eso no ha pasado aquí. Yo creo que, siempre se lo he dicho, aunque le salga bien o mal las cosas, el tener el calor ¿Para qué se gobernaba entonces, alcalde? ¿Para unos pocos? Yo creo que tristemente para los que se elegía, pero bueno, yo creo que estamos demostrando que el sectarismo se enterró ese 26 de mayo, que tenemos un Telde donde reside la libertad, que lo saben perfectamente, yo lo anuncié, que no debe existir miedo. Yo respeto profundamente las personas que son afiliadas, simpatizantes, votantes de otras formaciones políticas, porque no hay nada más bonito que sentirte representado con una formación política. Es decir, a mí todo lo contrario, siento como más pena cuando alguien me dice, no, es que todos los políticos son iguales, no voy a votar porque no me representa nadie. Ahí sí me da pena, o los 300, 400 personas que votaron en blanco, ¿entiendes? Es decir, yo he hecho ese análisis y digo, ha aumentado considerablemente, no se sienten representados, quieren ir a votar, pero es que ese análisis pocos lo hacen. Y yo creo que también tenemos que centrarnos, todos los partidos, en pensar que hay gente que quiere votar, que se sienten parte de este sistema y no se sienten representados por nadie. Entonces, el hecho de que ahora mismo colectivos identificados con otras formaciones políticas o personas o líderes vecinales y que se les esté tratando igual o mejor que antes, que se les llame y se les haga partícipe, que en una rueda de prensa se les nombre y se les reconozca su trabajo a pesar de que mantenían una postura más crítica o más distante con el resto de formaciones políticas. Yo creo que es la confianza que se tiene que ganar y sobre todo que la gente y los ciudadanos tengan la libertad en próximas elecciones de presentarse. Es decir, que en Telde ha residido el miedo también. Pero bueno, esas son etapas pasadas y yo siempre animo a la gente a dar ese paso a la política. No podemos dejar la política a gente que viene con otras ideas, con otras artimañas que se alejan de la democracia. Y hay mucha gente válida y tristemente no dan el paso a la política por miedo a esa opinión pública, a esa crítica, a caer en ese saco de una opinión generalizada, y es lo que a mí me gustaría cuando termine esta etapa de político, de haber contribuido. A lo mejor a los espectadores que nos están viendo ahora, que digan, pues mira, me animo y quién sabe, ahí al otro lado de la tele pues están futuros concejales, presidentes o quién sabe, si algún ministro o presidente del gobierno de España. Habría que hacer alcalde, perdona, una labor de pedagogía, lo que estás comentando, a los más jóvenes para motivarlos. Otro tema importante es la situación económica del consistorio de la ciudad de Telde. ¿Ha realizado una auditoría de cómo están las arcas municipales? Sí, es verdad que yo me comprometí en la campaña y desde el primer momento es un informe que no está elaborado por las condiciones que tenemos de personal en el ayuntamiento, pero sí es verdad que existen en el ayuntamiento dos empresas públicas, una es Gestel y otra es Fomento, una destinada más bien a temas culturales y otra es la de vivienda y a la obra pública. Ahí, cuando yo llegué, me encontré con una deuda que mantenía estas empresas, que el ayuntamiento no le había abonado facturas por valor de cerca de 2 millones de euros. ¿Esto qué suponía? Pues peligrar la salud de las propias empresas y sobre todo de sus trabajadores. Y Fomento está relacionado con las escuelas infantiles y ahí recientemente hemos visto el resultado. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el primer momento? Pues ver dónde estaban los fallos, mejorar todos esos trámites y prácticamente ponerlos al día o trabajar en ese camino. El resto, pues mire, una concejalía de festejo con cerca de un presupuesto de $500.000 de euros, 500.000 euros, y a día de hoy tenemos 600 euros. Nos han dejado 600 euros para afrontar el tema de la representación de Telde en la romería de Teror, para llegar a la campaña de verano, para las fiestas de San Gregorio, que es copatrono de la ciudad de Telde, y la Navidad. Y para todos estos actos tenemos 600 euros de un presupuesto de cerca de $500.000 de euros, es decir, Telde o los anteriores se gastaron en la cabalgata de Reyes y en San Juan, y en Carnaval, el $500.000 de euros. Pero bueno, que para todo hay solución. Esto no significa para nada que nuestras fiestas se vayan a deslucir, todo lo contrario. Estoy convencido que vamos a tener nuestra mejor representación en Teror y nuestra mejor carreta de la historia, y nos esperan las mejores fiestas de San Gregorio y las vamos a recuperar con creces. El resto de concejalía, pues bueno, hay algunas que no se habían hecho nada, que ahí las partidas estaban quietas y que no se habían movido ni un euro a pesar de la demanda que hay en los ciudadanos, y unas arcas municipales con dinero. ¿Qué es lo que no ha existido? Voluntad, prioridad. Un tribunal de las plazas de policía, la convocatoria, 33 plazas. Ya está desbloqueado los nuevos agentes de la policía local. Y a mí por la mañana me llega un informe del tribunal y me dice, se dan por paralizada la convocatoria porque no se ha pagado el tribunal, no se han pagado las pruebas técnicas y otras cuestiones, y por lo tanto están paralizadas.
Eso me lo pusieron a las 8 de la mañana, yo me marché a las 3 de la tarde y estaban desbloqueadas. ¿Qué es lo que había pasado? Falta de voluntad. Es decir, aquí existe una falta de voluntad terrible. ¿Esto qué supone? Pues mire, más horas, más tiempo, sí, el renunciar a las vacaciones, no me voy de vacaciones, sí, pero yo creo que los ciudadanos están expectantes a un Telde que viene, un Telde lleno de oportunidades, no podemos dejar pasar el tren. Estamos ahora en esa ola de ilusión. ¿Hay ilusión? Sí, ¿lo percibe? Brutal. Es decir, y quien no lo vea en Telde, yo creo que no siente Telde. Yo creo que ahora mismo existe un patriotismo municipal de Telde brutal y donde quiera que vaya, los ciudadanos nos reciben con los brazos abiertos, pero no a mí, al alcalde, a cualquier concejal. Y se habla de Telde, y me lo dicen los comerciantes, es que yo estoy aquí y la gente habla de cómo en pocos días se está haciendo. Es decir, y vuelvo y repito, no es que sea yo, es el cambio de forma. Porque no hemos solucionado prácticamente muchas cosas en 50 días, no tenemos tiempo ni más. Es otra forma de hacer política, otra forma de hacer política y te has reunido con los trabajadores municipales, ¿qué impresiones has sacado de ellos? O sea, desde el primer día, lleva 50 días, pero vamos, que... Desde el primer día voy y les saludo a todos y les hablo a todos. El trato es cercano, el tuteo entre los trabajadores municipales, porque creo que la cercanía, somos compañeros, tenemos que trabajar. No utilizo el ascensor para ir planta por planta para tener la oportunidad de saludarlo. Ahí es donde veo y donde me trasladan las necesidades, donde ellos mismos te advierten, mira, es que esto va a suceder, es que hoy he recibido a este proveedor y tenemos este problema, es que hoy está mi compañera de baja y es la que firma. Si no nos enteramos en esos momentos de esa oportunidad, la dejamos pasar y de corregir. Por lo tanto, yo creo que ahí el trabajador municipal se merece el máximo de los respetos y el apoyo, y espero que muy pronto vengan nuevos trabajadores, hombres y mujeres, al Ayuntamiento de Telde para intentar aliviar. Tenemos un problema, y soy consciente en la primera línea, la atención ciudadana. Empadronarse en Telde hoy en día es complicado, es una misión imposible. Yo cuando llego veo una sede electrónica donde los ciudadanos habían hecho los trámites, eso no es automático, el ciudadano registra los documentos y después hay un trabajador o trabajadora que lo valida. Pues desde marzo no se había tramitado esa sede electrónica. Entonces me he encontrado empadronamientos paralizados, están intentando arrancar todo eso, pero detrás del empadronamiento no es un documento. Ahí detrás me he encontrado personas que vienen de otros municipios recién intervenidos en un quirófano y tienen que hacerse las curas a lo mejor de la capital, de la isla, porque no ha podido cambiar el médico, porque no ha podido cambiar el padrón, o una matrícula de colegio, o una beca, o el bono de la guagua. Es decir, estamos hablando de un documento, un cambio de padrón, un alta, una baja, no, estamos hablando de situaciones complejas y eso me preocupa. Los certificados de viaje, de residencia, ahora mismo la renovación de ese bono de guagua, que hace un año justo se sacó y se tiene que renovar y necesitan ese certificado de residencia, y me preocupa esa primera línea. 13 personas de baja en la atención ciudadana y un punto crítico del ayuntamiento. Yo entre un lunes y el miércoles ya estaba reunido con otras instituciones para intentar solventar el problema de personal. Telde llegó a tener en su momento cerca de 800 trabajadores y ahora mismo apenas llegan a los 400. Esto significa que tenemos un problema grave, y vuelvo a repetir, esto no es un lamento, esto es una esperanza de que sé de dónde estoy y es lo que me marco todos los días. La atención ciudadana tiene que mejorar. Bien saben los ciudadanos que cuando me llaman les respondo sobre la marcha, o cuando presentan un registro, me lo han presentado, alguna queja por registro, es que vengo al ayuntamiento y no me atiende. A los 15 minutos que estoy llamando. Y por lo menos les doy la cara y les reconozco y que tienen toda la razón del mundo. La atención ciudadana del ayuntamiento no es la que se merecen los teldenses. Y estoy trabajando y espero antes del final de año que esto cambie y tener un ayuntamiento cercano y sobre todo accesible. Es decir, me preocupa muchísimo las personas con discapacidad, porque nunca se sabe tampoco las vueltas que da la vida, porque esto puede ser de un momento a otro y tenemos que ponerlo en el lugar del otro, tenemos que empatizar y tenemos una administración que no es accesible y tenemos un municipio que tenemos que trabajar muchísimo las barreras arquitectónicas, el problema del ruido, tener parques accesibles. Telde no tiene ni siquiera un parque infantil accesible y ese es mi objetivo también, igual que los clubes deportivos. Estoy trabajando para que Telde tenga, aunque sea un club deportivo adaptado, que el municipio de Telde no tiene ahora mismo nadie. Nosotros tenemos ahí un paralímpico que es un ejemplo y es nuestra mejor bandera, Juan Carlos Hernández, que es un hombre comprometido en este municipio y nos está echando una mano a crear esos colectivos accesibles. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos en el programa de personas y estamos con el alcalde de la ciudad de Telde, Juan Antonio Peña Hernández.
Un placer tenerte aquí, alcalde. Una de las prioridades, alcalde, ha sido la de servicios sociales, sin cita previa, o sea, realmente va y sin cita previa se atiende. Sin cita previa, ahí no hemos llegado. Hemos llegado sin cita previa al registro. Antes de registrar un documento, tener un certificado para una ayuda, te asignaban la misma cita que cualquier otra necesidad. Yo creo que hay prioridades y una emergencia social no puede esperar para registrar un documento 3 meses o 2 meses para un certificado. Entonces lo que hicimos es reorganizar ese edificio y esa plantilla, escuchar sus demandas. Yo creo que hemos mejorado en 50 días y ya tenemos un registro sin cita previa y tenemos los certificados. Ahora de dotarles un poco más de trabajadores y trabajadoras sociales, porque yo entiendo y soy fiel defensor también de la prevención en los servicios sociales. Yo creo que dignamente estas personas han tenido sus estudios para prevenir, para hacer una labor social y para no convertirse en meros tramitadores de vales de alimentos. Que sí, que en la emergencia social hay que paliarla y de manera urgente, es decir, ahí eso no puede pasar, pero yo creo en ese trabajo preventivo más que necesario. Ahí tienen que estar los trabajadores sociales en los barrios, en los colegios, en el resto de instituciones, porque ahí no solamente estamos hablando de necesidades, estamos hablando de prevención, de adicciones, de otros tipos ya de mundos tecnológicos que también tenemos que prevenir y tenemos que educar. Yo creo en esa labor. Yo creo que alguien que esté estudiando el grado de trabajador social y después tristemente convertirse en ya solamente en paliar esa necesidad a última hora, que lo hacen dignamente y llevan así muchísimos años, pero yo creo que esa formación y ese conocimiento hay que aprovecharlo para ese trabajo preventivo más que necesario, porque cuando se lleva tanto tiempo ahí trabajando de la misma manera, yo creo que no es sano, ni es sano para el ciudadano ni es sano para el trabajador. Entonces yo creo que ahora con la incorporación de nuevos trabajadores sociales vamos a darles un respiro, que llevan 20, 30 años haciendo lo mismo y también que estén en los barrios y también puedan diseñar nuevos proyectos. Es decir, es que ahora mismo no da tiempo ni de hacer seguimiento a proyectos, ni de pedir nuevas subvenciones, ni de dinamizar un centro de mayores, un centro de Alzheimer cerrado en el municipio de Telde, sin centro de día. ¿Por qué? Porque estamos centrados solamente en paliar la emergencia. Y tristemente es una realidad y también se nos va la vida ahí poniéndole atención. Yo las atiendo directamente a muchísimos ciudadanos, pero tenemos que trabajar en esa prevención necesaria. Otro tema, alcalde, del parking de San Gregorio, bloqueado hace 21 años, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué realmente ha estado bloqueado? Bueno, pues yo creo ¿Están emprendiendo ahora, alcalde? Como todo, la falta de interés y Telde recibió en su momento 3 millones de euros para la rehabilitación de ese aparcamiento. Los comerciantes, el comercio local, principalmente el ubicado en San Gregorio, lo vio como una bocanada de oxígeno, de oportunidad para el comercio local y ese dinero se perdió. Y eso que el Cabildo, mira que fue sensible con Telde, que le dieron hasta 3 y 4 años de prórroga. Yo creo que pocos municipios se pudieron beneficiar de tanta comprensión por parte del Cabildo, pero finalmente se perdió. Tenemos los fondos ahora mismo, tenemos las ganas, lo hemos visitado ya y tenemos que poner en marcha ese aparcamiento y esa parte superior, también convertirla en una plaza, en un punto de encuentro, de ferias, de ocio y que sea atractivo. Tenemos un centro educativo, el Instituto Juan Pulido Castro al lado, y tenemos los cines que están abandonadísimos, ese punto cero de la ciudad. Y mi compromiso también es que nos visite el presidente del gobierno de Canarias próximamente y hacerle plantear pues estas necesidades para que nos eche una mano. Pero el aparcamiento, hombre, empezaron las obras, es verdad que no lo vamos a abrir tan rápido porque es una obra mayor y eso nos va a llevar por lo menos 14 meses su trabajo, pero sí es verdad que tenemos en nuestra hoja de ruta abrirlo cerrado. Telde también, 2 complejos deportivos cerrados. Y cuando vamos a otros municipios de menor población, vemos como todos tienen sus piscinas y Telde no tiene ni siquiera una sola piscina porque cerraron por la desidia y la dejadez, por no renovar los contratos con las empresas, quedaron ahí. Yo creo que pronto, muy pronto, vamos a abrir esos complejos deportivos, vamos a abrir el mercado municipal después de 5 años cerrado, esa rotonda de la hora de la entrada de Telde que nos da la bienvenida, que es tenebroso, ahora mismo todo oscuro, una fuente estropeada, tenemos que mejorarlo y tenemos que abrirlo cerrado. Yo creo, Parque de Merenara, que recientemente lo hemos abierto, yo lo decía en los medios, para lo bueno y para lo malo, es un proyecto del gobierno anterior. Yo reconozco, y no vengo a echarme ni a ponerme medalla de lo que dejan otros hechos, reconozco que es el trabajo de ellos, pero también reconozco que a los vecinos no les gusta el parque y tenemos que trabajar ahora en adecentarlo, en darle más verde, en meter más juegos infantiles, porque se gastaron 1 millón de euros y yo creo que no es realmente lo que demandaban los ciudadanos. Pero bueno, nos ha tocado a nosotros abrirlo, no inaugurarlo, porque yo quiero inaugurarlo cuando realmente contemplen las necesidades. La costa de Telde se quedó sin aparcamiento, cuando se estableció este parque se cerró esa gran explanada
y ojalá pronto también podamos llegar a algún acuerdo con esos propietarios para volver a abrirlo y dotar nuevos espacios y otras cuestiones que también preocupan en la costa, que soy consciente que tenemos que mejorar muchísimo. Para ir finalizando, alcalde, porque esta es una primera entrevista en Canal 13 Canarias en el programa de Personas, lo positivo y lo negativo están en política, sí, algo negativo. Bueno, lo negativo diría a veces la crítica incomprensible. Yo acepto la crítica y es lo más que me gusta, y créeme, salir a la calle y que alguien te siente, te pare y te haga una crítica, ahí me sabe. Es decir, cuando te hace cuestionar o cuando te dicen, sí, es verdad que hay una crítica destructiva, que no aporta, incomprensible. Ahora que en 50 días algunos o algunas se dediquen a machete para ni siquiera darnos una oportunidad o un margen, sino ya cuestionarnos, bueno, eso se acepta, yo creo que nos pasa a todos los que somos cargos públicos, sea la formación política, eso a lo mejor es lo peor, pero bueno, tampoco, yo creo que eso va también en el cargo. Y lo bonito es las sensaciones, el salir a la calle, el ver a esos niños y niñas cómo te reconocen, cómo se acercan, cómo te visitan, cómo hay adolescentes que los padres me piden cita para que el hijo venga a verme a la alcaldía, para hacerme una foto, para llevarme una caja de bombones, es decir, eso es lo bonito, como a una señora mayor que esté en su casa te llama por teléfono simplemente para darte el ánimo y decirte que aunque no te pueda ir a ver, que está a tu lado y que siga adelante y que no sirve nada, que haga caso a nada y que lo estás haciendo bien. O cuando paras un desahucio y alguien te dice, nos podemos hacer una foto contigo para tener un recuerdo para que mi hijo el día de mañana cuando me pregunte quién es, decirle esta persona fue quien me paró un desahucio. Es decir, esos momentos yo digo que me quiten lo bailado, es decir, que la crítica o esa que no es justa, pues que se vaya por donde quiera venir, que hay ciudadanos que son muy agradecidos, que la ciudadanía no te pide absolutamente nada. Tengo la suerte y la libertad que en la oposición estuve todo el tiempo en todos los medios de comunicación diciendo que no prometía ningún puesto de trabajo, que no creo en los convenios como una herramienta clientelista de los partidos políticos, que los convenios tienen que funcionar por servicios sociales, y el no prometer ningún puesto de trabajo me ha dado la libertad también de tener una agenda libre, de que la gente sepa que quien me votó por el proyecto y no por un puesto de trabajo, ni por pegar un cartel, ni mucho menos, y eso también es libertad de salir a la calle y que nadie te recrimine y ni que te bloqueen, porque yo sé de etapas anteriores cómo se recogían currículum, se dejaban en caja, esperanza e ilusión de muchísima gente, o están bloqueadas las agendas porque era solamente para ir a pedir el trabajo que le prometiste. Y yo no he atendido a nadie todavía que me haya ido a pedir un puesto de trabajo porque sabe que creo que los políticos no son los que tienen que dar puestos de trabajo, tienen que fomentar que se establezca el comercio en telde, alfombra roja a aquellos que quieren invertir, ayudarles en los trámites y que se contrate a personas del municipio si puede ser. Pero yo creo que esa herramienta ya de épocas pasadas, todos también tenemos que hacer el esfuerzo para que se crean realmente los proyectos que nos acerquen o se arrimen a los proyectos pues, por un puesto de trabajo. Pues nada, pues muchísimas gracias, alcalde Juan Antonio Peña Medina, por estar aquí hoy el alcalde de Telde, y por acompañarnos en este día en este programa de Personas. Espero verle de nuevamente por aquí. Gracias. Bueno, ustedes quieren gracias hasta casa. Bueno, pues hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. No se nos vayan. Seguimos en el programa En Persona, Canal 13 Canarias. Continuamos con el programa En Persona. Hoy tenemos a Juana María Santana, activista feminista y abogada. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Coméntanos, hoy en el tema del movimiento feminista, ¿hay un desconocimiento o hay una descalificación? ¿Cómo lo considerarías? Yo creo que hay las dos cosas. Por un lado hay desconocimiento, a pesar de que el movimiento se ha hecho muy grande, tan grande que ya nacen como otras versiones dentro de él, y a su vez no se conoce en profundidad, con lo cual corren muchos bulos, se alimenta la desconfianza y entonces también está mal visto, es decir, se han generado incluso insultos específicos para las feministas. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo lo defines? ¿Como lo contrario al machismo realmente? No puede ser lo contrario, porque el machismo se asienta en todas las sociedades, tiene estructuras patriarcales.
el machismo manda y el feminismo no manda a ningún sitio, es decir, es un movimiento de liberación, es una teoría política. El feminismo, en definitiva, ¿qué es el feminismo entonces? El feminismo es una teoría política, una teoría de liberación que lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad de derechos con los varones, es decir, porque hayan sociedades más justas, más libres, más igualitarias y un desarrollo pleno de la personalidad de las mujeres. Ahora nos puede parecer algo desfasado, pero no lo es en absoluto, por desgracia, porque aunque nuestro país es de los más adelantados en materia de igualdad en Europa y en el mundo entero, realmente en el mundo hay muchos países enteros en los que las mujeres tienen un poco más valor que una cosa, no dispone de sus derechos en absoluto. ¿Desde cuándo existe el feminismo entonces, Juan? Yo creo que hay que distinguir el tema del feminismo como lo conocemos ahora y que nace a partir del siglo XVIII y se van formando las sucesivas olas, esa lucha por el sufragismo que hubo, por que la mujer conquistara el derecho al voto y más tarde a poder ser votada, el derecho al sufragio activo y pasivo. Pero desde siempre ha habido un malestar en las mujeres que incluso en algunos momentos se llamó el malestar inexplicable o algo así como difuso, ¿no? Pero realmente desde Grecia y desde que tenemos conocimiento de textos escritos o de tradiciones orales, las mujeres han reivindicado su papel en la sociedad, no como simples esposas, amantes, madres, sino como personas con talento propio, con inteligencia a desarrollar, con dones, en definitiva, personas, seres humanos en plena igualdad con los varones. Y hoy ahora hay un desconocimiento o una descalificación hacia el feminismo. En definitiva, ¿cómo lo percibes a nivel global? Es que las dos cosas son realmente las dos cosas. Es decir, por un lado, y pese a que se ha hecho muy grande, hay desconocimiento profundo de lo que quiere el feminismo. Y como ahora han dado en decir que cualquier cosa es feminismo y que hay miles de feminismos y que en definitiva, al pluralizarlo ya lo estás desvirtuando, porque no deja de ser una teoría, tú no puedes ser animalista y taurino. Y lo asocian entonces con la supremacía del feminismo, de lo que es femenino, entonces. No exactamente, es que se están confundiendo muchas cosas, se está confundiendo el género, que es el rol atribuido en la sociedad según el sexo biológico, se está confundiendo con el sexo en sí. Y entonces estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante, y un poco como si fuera que el feminismo de la diferencia, porque la idea de la igualdad y de la diferencia, se hubiera exacerbado, es decir, es como si hubiera una diferencia real que va más allá de los cromosomas. Es como que tenemos una afición natural al rosa, al sacrificio, a cosas así que no tienen nada que ver, que tiene mucho que ver la cultura y los roles que se han impuesto, además de forma muy sangrienta. De hecho, Olympe de Gouges, y me van a perdonar porque no soy francés, luchó cuando la Revolución Francesa por los derechos de las mujeres y las ciudadanas, y lo único que obtuvo fue que la ejecutaran y que se cerraran los clubes donde se reunían las mujeres. Entonces no es tontería. No es que nosotras seamos así y que lo perpetuamos y que son las madres las que educan, no, la sociedad es represora al máximo con las mujeres. Hay mujeres que se adaptan al entorno y que además educan a sus hijas e hijos dentro de lo que el entorno marca, no se cuestionan nada. No todo el mundo es crítico, no todo el mundo es activista, no todo el mundo es una heroína, entonces no podemos culpar a las madres. La culpa la tiene la sociedad machista, patriarcal y represora, que ha hecho incluso que una teoría de la liberación como el feminismo se pueda contraponer al machismo cuando no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Por qué el mundo necesita el feminismo, Juani? El mundo necesita el feminismo para que la sociedad sea más justa, más plural, más igual. Por ejemplo, hay una película que se llama Figuras Ocultas. En esa película se ve cómo se esconde la labor de las mujeres en el desarrollo de toda tecnología que llevó supuestamente a un varón a la luna. Pues curiosamente, una vez que las mujeres se han integrado, aunque sea escondida, aunque sea cobrando menos, aunque sea con una doble jornada,
Desde el momento que las mujeres se han incorporado mucho más activamente a la sociedad del descubrimiento y del conocimiento, hemos avanzado de forma meteórica. Es decir, la sociedad estaba lastrada por el machismo y por el patriarcado, haciendo que la mitad de la población estuviera en analfabetismo, estuviera embrutecida y no avanzaba. Desde el momento que las sociedades, porque no es general ese avance, desde el momento que las sociedades más técnicas y más avanzadas han ido levantando el pie de la cabeza de las mujeres, pues esas sociedades no han hecho más que hacer descubrimientos y avances, no solo en tecnología, sino en salud, en bienestar social. Otro tema importante es la mujer y la política. O sea, realmente hoy en día la mujer en política, ¿cómo la percibe? ¿Ha pasado de la invisibilidad a la visibilidad? ¿Cómo la ves en áreas que son estrictamente como muy femeninas, como el área de igualdad o el área de servicios sociales? Bueno, es muy importante que estemos ahí porque por desgracia somos las que sabemos de eso. Sabemos lo que se sufre, lo que se siente. Incluso quieren quitarnos la palabra víctima porque dicen que somos poderosas, pero cuando hay un accidente de tráfico, la persona atropellada se le llama víctima, y a lo mejor es una persona poderosa, magnífica, nadie le está rebajando. En política están entrando hasta ahora, aunque seguramente se colará alguna que no lo sea, pero están entrando hasta ahora mujeres que agradan al poder masculino. Normalmente por edad, porque se avienen a transigir con los derechos de las mujeres y no ponerlos por delante, y en definitiva tienen una visión de la política masculinizada, que no las culpo porque es lo que comemos, de lo que nos nutrimos. Y entonces, pues bueno, no tenemos ahora mismo realmente a ninguna feminista en el poder, pero ¿por qué crees que no triunfa un partido como por ejemplo fue Iniciativa Feminista? ¿Por qué no triunfó ese partido en España? Hay más, está el Partido Feminista de Lidia Falcón, está Feministas al Congreso con Pilar Aguilar, y hay muchas buenas profesionales. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, cuando Iniciativa se presentó, fue cuando ganó Podemos, es decir, las feministas podían haber conseguido haber puesto una mujer en el Parlamento Europeo, en mi caso era yo la que se postulaba, pero prefirieron votar a alguien conocido, alguien del sistema, alguien que salía en la tele, en una tele no feminista sino generalista, y que hablaba de política pues en clave de toda la vida. Muy revolucionario, pero nada feminista. Y luego, curiosamente, ese mismo partido empezó a inventar cosas acerca del feminismo y a generar una nueva visión de lo femenino y de lo feminista. Pero bueno, eso es otra cuestión. No se les vota porque no hay recursos para que nos voten. Eso es como el fútbol femenino que está empezando. Y la gente quiere que sea ya como la otra selección. Imposible. Hace falta un rodaje y hace falta mucho dinero, invertir mucho dinero. Es que la gente no va porque no se lo meten por las orejas. Y sabemos que esta sociedad cuando quiere que algo triunfe, te lo meten por las orejas. Entonces eso es lo que falta dinero, falta recursos, falta valentía por parte de algunas personas para votar, las que se enteran. Pero es que la mayor parte de la gente ni se enteran. Nosotros aquí hicimos una campaña al Senado en el que nos votaron en todos los municipios, incluso en Tejeda, tuvimos un voto. Pero claro, yo hice como Sánchez y cogí en un cochecito, me recorrí toda la isla. Pero me oían en canales absolutamente alternativos, de radio y de televisión. Y así conseguimos votos. Pero claro, no lo suficientes porque los medios no eran masivos. Y entonces no había un respaldo. Y es eso, exclusivamente falta de conocimiento y falta de recursos. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa en persona, nos encontramos con Juana María Santana, ella activista feminista y letrada. Y los jóvenes y feministas, ¿cómo percibes a la juventud? ¿No se implican en el tema feminismo o porque hay más diversificación de otro tipo de historia? Lo tienen difícil, porque en cada generación hay un avance y hay un retroceso. Han avanzado muchas cosas, pero en otras hay mucha confusión, es decir, se vende ese feminismo de nuevo cuño,
que es como, pues no sé, vestirse de rosa, lanzar soflamas, incluir a todo el mundo. Se dice que el feminismo tiene que incluirlo todo y hay que distinguir. Me alegra ahora que me hagas esa pregunta. Sí, porque hay una confusión también entre lo que es la igualdad y lo que es el feminismo. Vale. Acláralo, pero... Lo aclaro. Cuando estuve ese periplo mío de aspiración a la política, yo decía, la igualdad debe ser inclusiva. La igualdad, claro, porque si queremos la igualdad, la queremos para todo el mundo. Da igual su sexo, da igual su orientación, da igual su diversidad o no, física, funcional, etcétera, da igual su raza, su etnia, lo que quieras. Todo el mundo tiene que disponer de los mismos derechos, de las mismas libertades, de las mismas oportunidades. Pero si hablamos de feminismo, estamos hablando de derechos de las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que estamos contra los varones? No. Es la sociedad la que está contra esos derechos. Nos cuesta muchísimo romper techos de cristal, nos cuesta muchísimo despegarnos de suelos pegajosos, nos cuesta muchísimo que nos paguen lo mismo por el mismo trabajo, que nos asciendan igual, que nos... O sea, todo ese trabajo lo lleva a cabo el feminismo y no tiene recursos y no tiene medios, igual que los partidos políticos feministas. Y por eso, lo poco que hay no se puede diversificar hasta ese punto, porque cada lucha tiene sus recursos, sus medios, sus líderes, sus grupos, sus asociaciones, y el feminismo es pobre, es muy pobre, y no ha conseguido ni la mitad de sus metas. Entonces no podemos ser feministas y estar a favor de la explotación sexual de las mujeres, ni a favor de la explotación reproductiva, ni podemos estar a favor de la prostitución, ni podemos estar a favor de que se prohíba el aborto, ni podemos estar a favor de cosas que van en contra de lo que el feminismo quiere. No puede ser feminista pidiendo una cosa y ser feminista pidiendo la contraria. Por eso te ponía antes el ejemplo de ser animalista y ser taurino, no es incongruente. Entonces esto es lo mismo, no puedes decir que sí, que eres feminista cuando es una teoría de la liberación y pretendes que las mujeres estén al servicio de los varones por un precio, o que les arrebaten su bebé, o lo que sea, o sea, no es coherente. Carnet de feminista, que se decía al principio de todo este lío, pues sí, carnet de feminista, porque es una teoría política. La mayoría de las teorías políticas y de las doctrinas, digamos, que no adoctrinamiento, tienen su carnet, porque tienen unos postulados, es decir, si tú eres socialista, si X, Y, Z, y eres centrista, si X, Y, Z, y eres de derecha, o sea, cada fundamento se basa en unos puntos, no podemos intercambiarlos alegremente. ¿Y quién empezó el movimiento feminista? ¿Clara Campoamor era una de ellas o Victoria Kent? Clara Campoamor es nuestra ídola. Sí, es un ídolo para todo el mundo y debería ser un referente nacional porque nos colocó en los puestos avanzados de Europa, consiguió el voto, el sufragio activo para las mujeres, cuando en otros sitios había costado sangre, sudor y lágrimas, y ella lo conquistó con su voz, lo conquistó un solo escaño en un parlamento. Y tenía en contra dos mujeres, no, tenía en contra dos políticas, porque es que tú, porque seas mujer, no piensas exactamente igual que otra. Y se ha vendido mucho el tema de que las mujeres, al estar en la ignorancia, pues íbamos a ser manipuladas por la iglesia, etcétera. O sea que como siempre se suele decir, por culpa de ustedes ha ganado, por culpa de ustedes, todo es culpa nuestra. Pero lo importante, de hecho, Clara Campoamor se exilió, se tuvo que ir, lo importante es que es una gran referente dentro del feminismo español y dentro de lo que es la inteligencia y la política española. Pues muchas veces se habla, Juani, de rivalidad entre mujeres, ¿lo crees? En determinados sectores. Sí. Igual que entre varones, rivalidad entre personas, es decir, las mujeres no somos santas ni somos ángeles. De hecho, siempre digo, si las mujeres fuéramos superiores a los varones, pediríamos el reconocimiento de la superioridad, no de la igualdad. Pedimos el reconocimiento de la igualdad porque somos iguales, iguales de buenas, iguales de malas, iguales de listas, iguales de tontas. Lo que ocurre es que hasta ahora habíamos estado reprimidas, que es diferente. Y queremos, necesitamos y tenemos derecho
a estar en el mismo sitio que cualquier varón. Es decir, no tenemos por qué ser superiores para estar en un puesto donde hasta ayer y mañana habrá otro, hay un varón de cualquier condición. No, o sea, claro que hay rivalidad porque somos seres humanos y porque somos mamíferos y porque la vida es así. Otro tema importante es la brecha salarial, Juani. La brecha salarial sigue creciendo entre hombres y mujeres y después no se hace nada para impedir la prostitución. La prostitución es otra violencia de género más. A ver, para la brecha salarial sí que se están haciendo cosas, es decir, registros en las empresas, planes de igualdad, hay que declarar los sueldos, etc. Otra cosa es que, como siempre, no haya sanciones o las sanciones sean de escasa cuantía, o sea que duele poco, ¿no? Entonces se está trabajando ahí, lentamente o como sea, pero está trabajando, sobre todo porque también hay que poner el foco en que las mujeres están en sectores empobrecidos, muy poco valorados, a pesar de ser importantísimos. La higiene salva vidas y sin embargo la limpieza es la cosa menos agradecida y menos valorada y menos pagada. Las familias, para que puedan salir adelante, tienen que tener a alguien que se ocupe de la comida, de la limpieza. Eso está infravalorado e incluso las empleadas domésticas hasta hace bien poco no tenían ni derecho a paro ni derecho a pensión en un país que se supone que no es esclavista. Entonces, claro, por un lado tenemos eso, pero por otro lado tenemos un país que cuando se abrió a la democracia estaba cerrando el tema de la prostitución y era cuando la movida, la gente tenía un sexo placentero, no consentido, un sexo deseado por ambas partes y la prostitución estaba de capa caída total, era una especie de remanente en el mundo yonki para pagarte el eso o porque te chulea el otro yonki, y entonces yo siempre cuento que volvió a España Alberti y le preguntaron, maestro, ¿qué echa de menos? ¿Cómo ve el país? Dice, bien, pero echar de menos las putas. Se quedó tan pancho, no había. Pues aquí se traen. Entonces en 1985 creo, ahora no quiero equivocarme, en un cambio del Código Penal se deslocalizó, se quitó el proxenetismo, con lo cual se dio un paso adelante para que se sentaran las mafias en España. Y eso hizo que la prostitución arraigara todavía más. Después se vio que las mafias no solo traían prostitución, traían armas, traían drogas, molestaban a la gente, y entonces se ha vuelto a quitar. Nos quieren vender eso como que el ir contra la prostitución es de puritanos, de mojigatos. A mí me han llegado a decir, pero si el Papa está en contra de la prostitución, entonces tú estás con el Papa. Digo, me alegro de que el Papa esté en contra de la prostitución. Entonces, si el Papa está en contra de la pena de muerte, yo tengo que estar a favor de la pena de muerte. Es decir, yo no tengo criterio propio, yo tengo que saber qué dice el Papa para decir lo contrario. No, o sea, esto no es un tema ni de puritanismo, ni de mojigatería, sí que es un tema de moralidad y de ética, que no tiene nada de malo, que lo usamos para todo, para el deporte, para la política, para la crianza. La ética, que es más colectiva, y la moral, que es más individual, son tus fundamentos. No vamos a hacer como aquel que decía, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. No, o sea, hay cosas que no nos gustan para nosotros y no nos gustan para nadie. Otro tema importante es el tema de la imagen de la mujer. ¿Cómo se vende la imagen de la mujer en los medios de comunicación, en la publicidad en sí? El reclamo publicitario y sobre todo una imagen de la mujer cosificada, hipersexualizada. Sí, es cierto, esto viene ya de antaño, ¿no? Pero hay una ley general de publicidad que yo siempre recomiendo a quienes me vienen a decir cosas. Creo que es su artículo 3, que habla de esta publicidad sexista y todo esto, y cómo erradicarla, se denuncia. De hecho, se supone que tenemos institutos de igualdad o institutos de la mujer, se supone que llevan a cabo políticas para erradicar este tipo de publicidad sexista. Pero sinceramente me preocupa todavía más, aunque es consecuencia de esto, de esta cosificación de las mujeres, la publicidad de la prostitución.
Es decir, esos carteles con chicas 24 horas, que por suerte se están quitando cuando se denuncian, y la gente se pregunta, ¿por qué lo dejan poner? Y yo digo, porque en España no existe la censura previa. Tenemos una constitución que así lo pone. Igual que dice que se preferirá al varón a la mujer en la subida al trono. Esa es otra de la que podríamos hablar. Hablaremos de eso. Pero la Constitución prohíbe la censura previa. Con lo cual las cosas se publican o se editan o se colocan o se publicitan y luego si se denuncian y está dentro de lo que marca una ley se puede retirar y se puede sancionar. Pero claro, si la gente ve las cosas y no las denuncia, si la gente en política no tiene ningún interés en lo real, en los temas feministas, pues entonces estas cosas ocurren en coches con los carteles tintados, los vidrios tintados y anuncios de prostitución. Bueno, en nuestro aeropuerto hubo una pancarta que según bajabas de internacionales ya te encontrabas la distancia a la que estaba el club. Todo eso se ha ido quitando poco a poco, pero subsisten. Y cuando se ven, se puede denunciar a la policía. Igual que la pornografía infantil o de cualquier tipo que se quiera denunciar, porque se meten en los ordenadores de la gente y entonces es un delito informático y se puede denunciar. Pues igual la publicidad, porque ahora vemos que hay prostitución también informática con OnlyFans y todas estas cosas. O sea, son nuevas, por lo que decía antes, avanza, pero a la vez hay nuevas amenazas, hay nuevos retrocesos, en fin. Y para ir finalizando, porque ya vendrás en otro programita, Juana Mari, el tema de la violencia de género, en época estival, como que se acrecientan más los casos. ¿A qué crees tú que es debido desde tu punto de vista? Es terrible, eso es lo peor. Esa es la punta del iceberg. Debajo está todo lo que hemos hablado, la desigualdad. ¿Qué se está haciendo mal, crees tú? Pues se está haciendo mal que la gente no quiere saber, pero no me refiero a la gente, el público, me refiero a las instituciones, es decir, tenemos una serie de instituciones al servicio que funcionan en muchos casos muy bien, de tipo sanitario, fiscalía, policía, tribunales, etcétera, servicios, centros sociales, que están funcionando, pero que podrían funcionar mejor. Hubo campañas equivocadas, como aquellas que se dirigían a las mujeres y les decían que denunciara, como si nadie más pudiera hacerlo. Se perdió mucho tiempo y eso lo que hace es que arraiga, como hablábamos antes de la prostitución, arraiga. Entonces da la impresión de que son las mujeres, esas mismas mujeres aterradas, las que tienen que denunciar. Se habla de los asesinatos, pero se habla de los asesinatos aquellos en los que la mujer fallece en el momento, pero hay muchos más. Porque muchas mujeres mueren como consecuencia de las palizas, de los golpes, de las enfermedades crónicas que se les generan. Hay asociaciones de mujeres con discapacidad por violencia machista que es terrible, dar escalofrío. Y esto ocurre, entonces hay gente que como no lo tiene en su entorno o no lo quiere ver, pues dice que son tonterías o que los hombres también padecen. No tiene punto de comparación. Y no lo tiene porque aunque los hombres también sufren violencia y son asesinados, la mayoría de esos hombres, la inmensa mayoría lo son por otros hombres, es decir, no es que digamos que ellos sean peores, lo que decía antes, ni mejores ni peores, pero están educados en la agresividad, en la violencia, tienen incluso ejércitos que están armados hasta los dientes esperando una orden de ellos para atacar, no es para jugar las casitas. Entonces, claro, todo esto repercute en una sociedad que viene arrastrando estos males y que no se van a quitar ni por una pequeña campaña, ni se van a quitar por un pequeño avance. Se tiene que ser más duro. También se dice que no hay que penalizar tanto, pues entonces, cuando hablamos del terrorismo de Estado, tampoco se pondrían esas penas tan terribles, ¿no? O sea, si no sirve de nada, ¿verdad? Si no sirve de nada penalizar, no sirve de nada para nada. Entonces yo creo que hay, que por último también se está echando leña al fuego con el tema de distinguirlo de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, etc. Se da más efectivamente en verano porque las familias están juntas normalmente, entonces hay más roce, hay más posibilidad,
porque mientras la víctima está trabajando y su verdugo está en la casa o está trabajando a su vez, pues hay menos posibilidades cuando están dentro, y eso le pasa a todos, también a las personas mayores, a las dependientes, a los menores. Pero si hablamos, como estamos hablando de violencia machista, porque a veces hay que focalizar, siempre te salen con, hay también no sé cuántas cifras. Ahora, perdón, estamos hablando de esto, y si estuviéramos hablando del Amazonas, hablaríamos del Amazonas. Entonces, el verano es una fuente de problemas porque hay mucho tiempo, más tiempo libre, hace calor, en fin. Es lo que hay. Pues nada, pues muchísimas gracias, Juana María Santana, por estar aquí hoy Gracias. de nuevo en Canal 13, tu casa, y esperamos verte de nuevo por aquí en el programa en persona. Gracias. Muchas gracias. Esperamos a nuestra compañera Juana María Santana en otro nuevo programa, que seguiremos hablando largo y tendido. Espero que hayan tenido un rato agradable con nosotros en nuestro programa en persona. Muchas gracias y esperamos de nuevo verles en nuestro programa y en Canal 13 Canarias.